Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tras el fracaso por ahora de las negociaciones de paz tanto en Irán, en el Líbano o en Ucrania, tendríamos que pensar en utilizar puentes culturales que vayan más allá de las diferencias políticas. La propuesta artística de nuestros invitados de hoy, los componentes del Power Tango Trío, utilizan un idioma común que en su gira europea demuestra que a veces es más fácil generar cercanía desde la cultura que desde la política. Muy buenas tardes, Power Tango Trío. A los tres, a Javier Díaz González, Fabián Cortés y Inés de Montesquieu. Bienvenidos todos a Radio Francia Internacional. Estáis cubriendo en París una de las últimas etapas de vuestra gira europea, Javier, que iniciasteis en enero en toda Francia y que os ha llevado a Alemania, a Bélgica, y que vais a acabar el 29 de este mes de abril en Suiza. ¿Es por azar o en caso de guerra es mejor estar ahí en Suiza que en Francia o en Alemania? En caso de guerra, Jordi, nos quedaremos en Ginebra. El problema son los precios, pero bueno, de alguna forma saldremos adelante. Entre los músicos hay muchos amantes de Ginebra, ¿no? Hay muchos amantes de Ginebra, sí. No de la ciudad, y ex amantes de Ginebra también. Por supuesto. El piano y el bandoneón son instrumentos muy utilizados en el tango, pero el instrumento primigenio es la guitarra, ¿no? Exactamente, un poco la idea de este grupo cuando nació es poner un poco más en la escena las cuerdas en el tango, porque la guitarra estuvo al origen del tango, como por ahí popularmente se cree en el exterior, sobre todo en el exterior de Argentina, se cree que el bandoneón es como la figura principal del tango, si bien es un componente muy importante a partir de determinada época, pero antes fue la guitarra. De hecho, Carlos Gardel, el cantante más grande de la historia del tango, él cantaba con guitarras. Así que nuestra propuesta un poco pasa de cuerdas, ¿no? Con trabajo y dos guitarras, mostrando un poco esa manera de tango guitarrístico o cuerdístico. Por supuesto. Javier, vives en París, pero naciste en el mismísimo corazón de Buenos Aires. Como decía el poeta, allí donde el tango respira entre las baldosas. Sí. ¿Respira entre las baldosas el tango ahí en tu barrio de Buenos Aires? Respira entre las baldosas, sí. Yo siempre recuerdo cuando era pequeño, cuando iba a comprar el diario. En esa época había kioscos que se llamaban de diarios y revistas. Estaba la persona que vendía escuchando radio tango. En los taxis era tango, en mi casa era tango, en la televisión era tango, las publicidades era tango. Sí, se respiraba tango las 24 horas del día. Hablando de la radio que escuchaba el kiosquero, me decías que tú has trabajado en una radio especializada en tango ahí en Buenos Aires. Sí, bueno, tuve la gran suerte de ser guitarrista en la 2x4, que es la radio de la Ciudad de Buenos Aires, la radio de tango de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar, y gracias por el espacio para hablar de esa problemática, la radio está en riesgo de ser privatizada. Todos los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, el actual gobierno está con ganas de hacerlo, de privatizarlo, y es una lástima porque es la única radio, es la radio principal de tango que pasa tango las 24 horas del día. Y para todo el mundo, ¿no? Es una referencia a nivel mundial esa radio porque la podemos escuchar también a través de internet, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos ahí en la lucha de la difusión de esta problemática para que la radio de tango, la 2x4 FM 92.7, no sea privatizada. ¿Qué podría pasar si se privatiza? Mucha publicidad, imagino, en la radio. Lo que podría pasar, claro, es que la cultura pierda un bastión de promoción y que, bueno, nosotros acá estamos, no sé, en Radio France, en Radio Francia, imagínense los franceses si privatizaran sus propios medios públicos. Sería duro, sería muy difícil. Por su lado, Fabián Cortés ha nacido en el barrio de Flores, en Buenos Aires, y que desde los 8 años llevas la guitarra entre los brazos, ¿no?
¿La guitarra es algo intrínseco para un argentino también? La guitarra es algo que se encuentra en todas las casas. Entonces uno agarra, de muy pequeño agarra la guitarra, porque es lo más accesible que tenemos. Además, es cierto que posees un diploma de historia del tango que hiciste. Sí, lo hice en pandemia, es una diplomatura de tango que habla un poco de la historia del tango con hechos, no con anécdotas, o sea, todo documentado. Es importante para un músico como tú ser consciente de ese pasado del tango. Es importante porque son nuestras raíces. Nosotros nacemos ahí, entonces es muy importante saber de dónde venimos. Y de verdad que es muy bueno, muy bueno. Cuando tocas, naturalmente, bebes de la tradición, pero imagino que también hay una modernidad en tu manera de tocar la guitarra, ¿no? Sí, por supuesto, era lo que hablábamos hoy con los chicos, que uno aprende lo que es el tango tradicional, lo aprende, pero después al ejecutarlo también aporta lo suyo. Nosotros no vivimos en la época del 920, vivimos en la actualidad, entonces uno va aportando musicalmente y artísticamente como uno se va formando. Por supuesto que sí. Más allá de tu actividad como músico, has participado en la escritura de guiones, incluso de comedias musicales, de espectáculos de tango, no en la escritura, sino en la música, de espectáculos de tango para niños. Como por ejemplo de Taquito, ¿no? Claro, sí, esos son espectáculos de tango donde hacíamos un espectáculo de tango. Es importante crear el público del futuro, ¿no? Los niños son el público del futuro. Son el futuro, por supuesto que sí. Es lindo trabajar con ellos también. Y desde hace 10 años cruzas el Atlántico cada año para traer el tango a Europa. Es una especie de revancha, de ida y vuelta. El tango llega de Europa a Argentina y ahora tú lo traes de nuevo a Europa. Exacto. Lo traigo, pero siempre vuelvo. Extraño mucho. Sí, me gusta traer la música, me gusta compartir la música sobre todo. Por supuesto. Me dijo ahora a Inés de Montesquieu, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Tocando tango. Sobre todo viniéndote de la tradición de los Montesquieu, que se remonta aux Lumières, a las luces, ¿no? Al siglo de las luces. Sí, soy de la familia de Montesquieu, pero diría que primera vez era guitarrista antes de ser contrabajista. Entonces no es pura casualidad que toco con guitarristas porque me encanta la guitarra y además la guitarra tango. Y bueno, empecé a descubrir el tango desde hace como 20 años en Marseille, donde vivo. Y directamente empecé a tocar con la guitarra también tango porque no podía solamente bailar sin tocar porque toco guitarra desde que estoy niña. Y bueno, y sigue así. Después me puso a empezar con el contrabajo y a encontrar estos músicos. En el fondo, el contrabajo es una guitarra que ha crecido demasiado, ¿no? Quizás. Sí, suficientemente. Tocas el contrabajo en orquestas sinfónicas, por ejemplo, con repertorios de música clásica. Es muy importante, sí. ¿no? El tango ya se ha convertido en un clásico también, el tango, ¿no? Sí, hay el arco, que es una parte muy importante de la música clásica. Hay muchos músicos de tango que eran muy buenos músicos de clásico y sí, hay un... ¿Cómo nace en ti el interés por el tango? Me enamoré de la música. Bueno, 20 años para atrás y después empecé a descubrir más la cultura que hay en la música, el baile, todo esto. Y sí, me encanta también la parte popular, la música popular me gusta mucho y el tango trae esto, un poco de la música, un poco de la calle, del barrio, de los boliches, un poco sucia, ¿sabes? No perfecta. No necesitamos una técnica o un sonido perfecto, hay que dar un poquito de emoción, de otras cosas que trae el tango con su música, power, creo. De poder, ¿no? También. Sí, de potencia. Claro que sí. Muchas Javier, cosas. ¿qué tiene de especial el tango para que seduzca a tanta gente? Quizás esa secreta nostalgia del inmigrante allí en Buenos Aires. ¿Sabés que es una pregunta que nos hacemos
muy frecuentemente porque la posibilidad esta que tenemos de viajar gracias al tango, a veces nos encontramos los tres en lugares que no podemos creer que en ese lugar haya tango. Y es la pregunta que nosotros nos ponemos. Es una música de puerto, podríamos pensar, ¿no? Entonces tiene cierta unión, no sé si pensamos en el fado, por ejemplo, pero también tiene la profundidad de la emoción que tiene el flamenco, ¿verdad? Que también es un universo en sí. También podemos relacionarlo quizás con el jazz manouche, ¿no? La cuestión urbana, pero un poco también con ese poder. Pero en realidad no lo sabemos. Es un misterio, pero es un lindo misterio porque es ese misterio que nos permite continuar haciendo cosas para ver si alguna vez develamos ese misterio. Acabáis de volver de Alemania, donde habéis tocado en varias ciudades, en Berlín, un par de conciertos. ¿Cómo reaccionan los alemanes ante el tango? La verdad que muy bien, muy bien. Les gusta mucho el tango y no sé ¿cómo lo han visto ustedes? Sí, muy bien. Hay una recepción muy interesante en las milongas, los bares y también en los conciertos, porque creo que hay también una pequeña sorpresa, porque traemos cuerdas y la gente está esperando un bandoneón, o no sé, y traemos como algo de un sonido especial que no es tan común y que da mucha sensación, emoción y sí. La recepción es más muy... íntimo, es más íntimo sí. un trío. mm, Tocáis en locales pequeños, imagino, ¿no? En cafés también. Tocamos en locales pequeños, a veces tocamos en lugares más grandes, por ahí en salas de concierto medianas, en milongas, pero es interesante porque hacemos como las dos cosas, ¿no? Tocamos en milongas para los bailarines de tango, entonces ahí hay una especie de feedback con lo que va sucediendo en la pista, nosotros no tocamos siempre de la misma forma, vamos como intercambiando la energía con la gente que va bailando. Y después en las salas de conciertos es diferente, el tipo de matiz que podemos hacer, ¿no? Los colores que podemos traer también es una manera diferente de tocar. Y las dos cosas nos gustan porque son dos universos distintos con un mismo lenguaje que es el tango. Y eso conecta muy bien con el público. Javier, conoces muy bien la conexión, la Tango Connection, porque es el disco que hiciste con una japonesa, la violinista Machiko Ozawa. Machiko Sí, Ozawa, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo conociste a Machiko Ozawa? Que es una violinista clásica que toca en orquestas sinfónicas Es también. una gran violinista, sí, que vivió mucho tiempo en New York y ahora vive acá en París. Y nos conocimos también a través del tango, no recuerdo en alguna jam de tango. Y comenzamos a tocar ahí y bueno, y salió ese álbum y ahí está. Es que los japoneses tienen una capacidad de imitación extraordinaria, ¿no? Impresionante y el método, ¿no? Son como muy metódicos y eso, bueno, rinde sus frutos Han llegado a después. hacer whisky mejor que el escocés. Sí, sí. Increíble. El Power Tango Trio forma un triángulo perfecto. Fabián vive en Buenos Aires, Javier en París, Inés en Marsella. ¿Cómo os conocisteis? Quizás empezasteis vosotros, ¿no? Los guitarristas conociéndose. Claro, nosotros con Fabián nos conocíamos de Buenos Aires, pero realmente comenzamos más a tocar juntos en París, Exacto. ¿no? Y con Inés también nos conocimos en Marsella, nosotros dos, y creo que habíamos tocado, ¿no? Algún proyecto antes de tocar los tres juntos, Sí, ¿no? hemos tocado un poquito en Marseille, uno o dos temas y después empezó la idea Claro, de y juntar después a comenzamos la verse. idea de hacer un trío y de decir, bueno, una vez al año, cuando Fabián está en Europa, nos juntamos, ensayamos mucho, grabamos un disco como el que hemos grabado y salimos de gira a presentar ese disco y a presentar ese repertorio. Precisamente esa gira la hacéis para presentar el disco que grabasteis aquí en París el año pasado, ¿no? Pero fue mezclado en Buenos Aires, creo. Fue mezclado y masterizado en Buenos Aires por Claudio Loutanen, gran técnico que fue hecho de sistema analógico, con lo cual hacemos mucho cuidado a la calidad del sonido. Y entonces ese álbum que hemos grabado, este vinilo, está en formato vinilo, salió en formato vinilo, no está disponible en las plataformas de streaming, en ninguna. Únicamente en En formato vinilo. vinilo. ¿Es algo ideológico quizás o es accidental? No, accidental no es, no, es un poco ideológico respecto, bueno, ahí estamos como los tres, aportamos como al mismo concepto. Ideológicamente con respecto a las plataformas, algunos de nosotros tres, ideológicamente en cuestión de cuidado de sonido, ahí estamos los tres de acuerdo,
y por un respeto a la persona que compra ese vinilo, porque quizás la persona compra el disco y para después que esté en la plataforma gratuito con un sonido no muy bueno, porque en las plataformas no se escucha bien. Y se compresan mucho. Claro, sí, la calidad no es nada que ver. Y entonces, bueno, por un cuidado al sonido y a la música. Además, el vinilo es una manera de volver a la tradición, ¿no? Damián, Carlos Gardel grabó siempre en vinilo, porque no había otra cosa. Sí, fue todo muy, muy emocionante porque nosotros somos de los CD, de los DVD, de los cassettes, todo eso, y volver al vinilo es algo increíble. Es algo Yo creo que increíble. transmite mucha más emoción el vinilo. Transmite mucha más calidez y aparte el sonido es muy fiel, es muy fiel. Javier, y este viernes actuáis aquí en París en el Théâtre de la Terre, el Teatro de la Tierra. Va a Sí. ser una milonga, ¿no? Además. Es una milonga ahí con nuestro amigo Chico Terto, que hace muchos años él organiza esa milonga y otras, donde todos los viernes hay música en vivo. Eso es muy importante. Todos los viernes hay algún grupo de tango, una propuesta de tango en vivo. Y ahí estaremos este viernes a partir de las 21 horas, Teatro de la Terre. Pueden entrar a nuestras redes sociales, está ahí en la estación Belleville de Metro, pero del costado del arrondissement 10. El ¿no? 10, el 10 Sí. distrito. Javier, no me gustaría dejaros marchar sin que nos propusieses una muestra de ese futuro disco que va a salir. ¿Qué podrías proponernos? A ver, ¿qué podemos probar? Cuando él me dijo, tomalo vos, la decisión, dijimos El Pañuelito, que será un tango que estará en nuestro próximo álbum de vinilo, porque va a salir en vinilo también. Power Tango Trío, El Pañuelito.
Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés, Muchas también, gracias, Fabián, por este pañuelito. Tienen una cita, ya lo saben, este viernes en el Teatro de la Terre, aquí en París, en el 10º distrito, para esa milonga con el Power Tango Trio. Permitidme también que dé las gracias a Jan Bordelas y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Buenos Aires y quizás por Marsella también, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.